Bienvenidos a una edición especial de Garrity Talks con los ganadores del Gran Premio del Festival del Club de Creativos de España de este año, que se celebra en San Sebastián, Ogilvy, Spain. Estamos hoy con Javier Senovilla y Juan Pedro Moreno, directores creativos ejecutivos de Ogilvy Madrid, para charlar sobre la campaña recompensada Andalusian Crush para turismo de Andalucía. Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Antes que nada, felicitaciones por el premio. ¿Qué representa para vosotros y para la agencia este reconocimiento? Arrancas, ¿no? Bueno, pues nada, para la agencia, bueno, ganar el Premio Nacional de Creatividad aquí con el CDC no deja de ser un- uno de esos galardones soñados por cualquier agencia, porque, bueno, es como el Gran Premio Nacional y eso es algo yo creo que para la agencia es genial, pero sobre todo yo creo que el haber hecho una campaña que igual, ¿no? Que ha tenido ese impacto más allá de la parte endogámica o del sector, o que además del impacto en el sector haya tenido un impacto en la calle, pues eso siempre es como el super mega objetivo de una agencia como Gilby, ¿no? Que es feliz cuando ese tipo de campañas se materializan. Mm. Vale, pues vamos a mirar la campaña y luego charlamos. This is not an ad. It's a warning. I know a place that will break you into 1,000 pieces, that will enter through those cracks and will stay and live in you. Run. Run. No, better stay in Manhattan. Get an apartment in Berlin. Stay away from them. Stay away from Lorca, Paco, and Picasso. Don't ask about Lola. Don't listen to the poets who have been here. Ay, Caballo Grande. Ay, Lord Nieve. Ay, ay! But, in spite of everything, it occurs to you to visit Andalusia. Don't say I didn't warn you. Be careful of the Andalusian crush. Andalusian Crush es la campaña que nos habla de la esencia de esta tierra, o como dirían ellos, de su arte, de lo que realmente hace a esta tierra un lugar único, genuino e inimitable, cito vuestras palabras. Contanos cómo nace la idea para esta campaña. La idea nace de un buen brief. Eh, y no sabíamos si cuando nos contaron el brief creerlo o no creerlo. Digamos que el brief lo que trataba era nos contaron que, bueno, el sol y la playa había sido siempre un reclamo para la Junta de Andalucía a la hora de venderse como un destino turístico y que este año querían cambiarlo. Y querían apostar por la cultura como principal reclamo turístico de Andalucía. El sol y la playa habían cumplido y habían cumplido muy bien durante 20 años, pero era el momento de diferenciarse más, de encontrar otro tipo de viajero, otro tipo de máster. Desestacionalizarlo un poco, para que no todo se concentrara en determinadas épocas del año. Pero vamos, Claro. que yo había que cambiar el sol y la playa por Lorca y Picasso. Ese era el brief. Y con esa nos vinimos a pensar Claro, teníamos dos opciones, o creértelo o no creértelo, porque no dejemos de decir que esto es un concurso público, que van 1 millón de agencias y que cada uno considera presentarse con lo que quiere o con lo que puede. Y ahí decidimos apostar y creernos el briefing y llevar a cabo esta idea. claro, hasta ese momento el histórico de campañas de turismo en España y en Andalucía pues era muy postalero, tratando, ¿no? Se respondía siempre a un tipo de publicidad como muy mostrando los destinos, o sea, a priori
el briefing no tenía nada que ver con el histórico. Y de ahí lo que dice Javi de, ¿estarán diciendo la verdad? ¿Nos estarán otra vez intentando decir que sí, que quieren cambiar, pero no quieren? Y decidimos que a lo mejor querían cambiar y apostar por un tipo de comunicación diferente. Claro, y hablando ya de la idea, pues eso, lo que propusimos fue un viaje casi interior más que físico. Físico, evidentemente, es una novedad, pero lo que le produce al viajero una vez entra en contacto con el vasto acervo cultural que tiene Andalucía. Y a partir de ahí es cuando se desarrolla esa idea, que podríamos decir, que no lo sabe mucha gente, pero empezó siendo Andalucía te rompe como claim de campaña y acabó, y como había que traducirlo al inglés, pues dimos con esta verbalización de Andalusian Crash y luego convenimos que cerrábamos mejor con un Andalusian Crash más universal, Mm, más joven, que también era otra petición del briefing, más internacional, reconocible por todos. Entonces ahí se quedó el Andalusian Crash. mm. ¿Y cuáles fueron los retos más importantes? Pues yo creo que estaba el sesgo este que te contábamos de, va, no van a querer esto. Y ahí había como un reto importante de decir, venga, vamos a apostar vamos a creernos todos que se puede hacer un tipo de comunicación de turismo más basado en un viaje introspectivo que en una colección de postales. Y, y yo creo que ese viaje introspectivo tenía que tener una suma de elementos de craft, de factura, que estuviera a la altura de la riqueza y grandeza de Mm, la tierra. Entonces, mm, ahí sí había un reto, era, ojo, que es probablemente o en España el lugar más estereotipado, que más les persiguen determinados clichés, que tiene todo un imaginario que a veces maltratado acaba en casi una parodia, pues había que tratar en la medida de lo posible de meter en la Thermomix estos elementos y que te quedara pues de una factura que tanto dentro como fuera dijeras wow, ¿no? Y ese era el reto. Claro, y sobre todo en el tiempo que teníamos, ¿vale? Ese era otro Presentamos reto. creo que en mayo, o así. Como teníamos tan poco tiempo, también la toma de decisiones internas fue muy rápida. Decidimos apostar y jugárnosla y decir, nos creemos el briefing, pero lo llevamos al extremo. Entonces, con Víctor y Miguel, y pues fue, bueno, pues una cosa que teníamos muy claro, un imaginario que queríamos proponer, pero claro, había que llevarlo a cabo en tan poquito tiempo. Entonces, el concurso es en mayo, creo que ahora no me bailan las fechas un poquito, en julio nos lo asignan, no, Sí, sí, en no, agosto se arranca. en 15 de agosto nos lo asignan, perdón, pues estábamos de puente, el previo al puente este famoso, claro. activa una producción para rodar en septiembre y que se emita en octubre. Y ahí era el Ah, reto. Claro, y con la calidad que pretendíamos, porque querían cambiar todos los códigos, nada de postales, el mundo este brutalista que asomábamos en una maqueta lo queríamos llevar a cabo con todas las consecuencias y eso pues requería su tiempo también. La parte gráfica pues pasó exactamente igual, como romper los códigos, eso también era un reto, porque ahí sí que te la juegas más, ¿no? A un frame, tener que hablar también de 8 provincias a la vez. Bueno, pues también ahí estuvimos como que bastante entre nosotros muy, muy, muy quisquillosos a la hora de elegir qué visuales y con qué sí, con qué no. Y bueno, pues también fue otro reto, la verdad. y justamente hablando de las piezas gráficas, mantienen la fuerza visual y diferenciadora del spot y desde la agencia realizasteis un trabajo de investigación para crear una fuente propia que Ujú. transmitiera el paso de tantas culturas y civilizaciones. ¿Cómo fue ese trabajo de investigación? Pues arduo. Nosotros teníamos muy claro, eso fue una propuesta de agencia con Ale, que antes se me ha olvidado nombrarla también. Y lo que hicimos fue, coño, si Andalucía es una tierra donde han pasado millones, muchas civilizaciones y culturas, y es esa mezcla, ¿no? Esa mezcla de cultura lo que hace que Andalucía sea como era, ¿por qué no rescatar diferentes tipografías de diferentes civilizaciones? Entonces nosotros hicimos un estudio de momento bastante superficial para poderlo presentar, pero luego eso sí, ya cuando se nos adjudica, ahora hay que hacerlo de verdad. Entonces nos Mm, pusimos en contacto con Alex Truchut
Es un tipógrafo de primer orden mundial. De hecho, está en Apple trabajando y demás. Y ahí sí que ya él se arremangó, nosotros con él, y se creó este abecedario, ¿vale? Que luego había que juntar muy bien por temas de dirección de arte pura y dura y de diseño, que tampoco vamos a aburrir aquí a nadie, pero que sí fue un trabajo muy meticuloso de intentar identificar cada tipografía con un periodo histórico y que a nivel visual encajara y fuera atractivo. Eso fue bastante complejo y Mm, no teníamos todo el tiempo del mundo para hacerlo, que esa fue otra, pero bueno, la Publi siempre manejamos estos tiempos tan sí. locos que acostumbrados estábamos. ¿Y cómo fue la selección de Peter Dinklage, el actor de Juego de Tronos, para protagonizar el spot? ¿Fue algo que pensaste desde el principio o cómo surgió? Pensamos desde el principio que el punto de vista de la pieza tenía que ser de alguien que hubiera experimentado un crash. O sea, no podía ser alguien local, sino alguien que haya experimentado el crash. Y desde el principio sabíamos o pretendíamos, o así lo presentamos, con tratar de encontrar una figura con cierta relevancia internacional, eh, que él, a lo que se dedicase, tenga un link cultural, y que de alguna manera u otra también trabajara un poco lo transgeneracional, o sea, que tanto mi padre como un millennial, un Z, de alguna manera u otra, fueron un rostro reconocible. No era el único, era como una especie Ah, de había lista, otras opciones. pero sí estaba, claro, porque él había trabajado, Juego de Tronos había rodado durante mucho tiempo en Andalucía, muchas de las partes de las temporadas, y sabíamos que él había manifestado cierta, pues eso, apego o amor por Andalucía. Y claro, bueno, era una persona que lo conoce muchísima gente, ¿no? Entonces, nada, se activó procesos de producción, llamadas, tal, hasta que todo salió bien Y fue muy y creo que emocionante fue un acierto. comenzarte, porque por los tiempos tampoco y por presupuesto, pues no pudimos ir a rodarle él allí, lo hicimos todo por streaming, tanto la grabación de vídeo como el loco. Y la verdad es que fue espectacular abrir el Zoom y que te veas a Peter Dinklage Encontrarse a... allí. Y entonces en la previa y en los cortes, pues él de manera espontánea decía que era un enamorado de Andalucía, que le encantaría volver. Nadie le preguntó, ¿eh? Ah, Pero que le encantaría volver, que tiene un gran recuerdo y que la campaña, pues bueno, pues que le parecía súper guay. Es verdad que en esta criba que siempre buscábamos una vinculación cultural, no nos valía cualquiera, llamado de anécdotas, teníamos como la lista. Pues Djokovic, que tiene casa en Marbella, pues no tiene sentido que dé un discurso cultural, porque lo que viene es un deportista que viene aquí al claro. sol. Y como esas, pues la criba Sí, empezó menguándose mucho porque el principal objetivo era que fuera alguien relevante, internacional, como decía Juanpi, y relevante en el mundo de la cultura. Así que por ahí van los tiros. ¿Y sois fans de la serie? sí, 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 Sí. sí, no. sí. Vikings no, pero sí. Yo la Y, Caza del Dragón no he llegado todavía, por ejemplo. Que esa Yo no- sí, yo sí. Yo y voy la al día. música tiene también un lugar protagónico en este spot. ¿Cómo fue el proceso de selección y producción de la música? Pues la música es una decisión que más o menos venía de atrás. Nosotros hicimos hace unos años una campaña para una cerveza local del grupo Heineken que se llama Cruz Campo, que es la cerveza se consume en el sur de España. Mm, Y, y también fue una campaña muy relevante aquí y fue Premio Nacional de Creatividad en el CDC, porque bueno, trajimos a un icono de España que se llama Lola Flores a través del deepfake y tal. Y la música que usamos, bueno, no la música, de la gente que nos rodeamos en esa campaña, nos abrió un poco la cabeza porque representaba un poco lo que es la nueva escena cultural de Andalucía, ¿no? Y es una escena cultural, un grupo de jóvenes que se relacionan con sus raíces y con su pasado de una forma súper desacomplejada. Y lo que yo, por ejemplo, que soy de Andalucía, en mi época hubiera sido como, wow, esto es old school, no mola, es rancio, no, nada. Ellos
saben relacionarse muy bien, lo readaptan, lo reacondicionan, o sea, lo traen al frente y de ahí aprendimos que, por ejemplo, algo como la música que se está usando, que es una música propia de Semana Santa, pasos de Semana Santa, que tiene toda esa solemnidad y que a priori es algo como trasnochado o que no cool, Mm, eh, todo, absolutamente todo lo contrario, ¿no? Y ahí, en esa época, conocimos a la banda esta de cornetas de Nuestra Señora del Rosario, que cuando la oyes dices que tiene una fuerza, tiene una capacidad de envolverte, tiene una magia que esto En algún momento de nuestra vida lo queremos usar. lo queremos No usar nos y valía para esta campaña de Cruzcampo, pero claro. bueno, vemos aquí que en algún momento sale por la fuerza que tiene. Y mira que vino este briefing 2 o 3 años después y dijimos, sorpresa. Y no había discusión, tenía que ser esa. Y con esa hicimos la maqueta, con esa fuimos al cliente y el cliente dijo, no me toquéis ni una línea del texto, por favor, ni la música. Esto lo que os dé la gana. Pero ni música ni guión me lo toquéis, que son perfectos. Pues además decía, que se lo pongo a cualquiera, una maqueta, que no era lo que ha salido. Y los pelos de gallina, la piel de gallina, todo el La mundo. piel de gallina. Todo su entorno andaluz, de turismo, de su elenco laboral. O sea, sí, no, al final Mm, la combinación Peter, aquellas imágenes, ese discurso más esa música, que el resultado era absolutamente, pues eso, emocionante, pero también contemporáneo, rompedor, o sea, que la música se ha convertido casi en que suena un poco prepotente, pero se ha convertido en una especie de nuevo himno o himnos dos de Andalucía. mm. Y el director gerente de la empresa pública de Turismo y Deporte de Andalucía explicaba que vuestra propuesta recogía mejor esa parte de ruptura con lo anterior y que llevaba la marca de hablar de esa transformación que sufre el viajero cuando visita Andalucía. No sé si habías, bueno, tú eres andaluz, pero si habíais visitado antes de la campaña y si sintieron esa transformación cuando rodaron el spot y cómo lo describirían. pues a modo de anécdota, Juanpe es que es andaluz. Yo conozco Andalucía por Tiene Juanpe de residencia. hace, no sé, 20 años. Había ido de pequeño, pero no lo mismo ir de pequeño que con un amigo, ¿vale? Entonces, bueno, pues Sí. y casualidades de la vida, pues mis padres en la última época del año van a trabajar a Andalucía y ahí también, bueno, pues uno vive su propio crash, ¿vale? Que ya venía de largo. De hecho, tenemos una casita familiar en Andalucía también. Bueno, hay cierta vinculación aparte de toda la influencia que me Sí, acompaña, ¿no? y a modo de anécdota, una cosa también era, vale, Peter es un tío que ha vivido su crash con Andalucía, pero joder, cómo molaría que el realizador del comercial, del anuncio, viviera su propio crash. Entonces, en lugar de Claro. tirar un realizador local, vimos que había un realizador en Brasil que se llama Manu Mazzaro, que tenía un mundo interior muy guay. Y era, ¿qué pasa si ese mundo interior se viene a Andalucía y se produce el crash y a ver qué vomita, ¿no? De ahí. Y eso hizo la productora Roma. Lo trajo como 15 días, le dio, entre comillas, carta blanca para que experimentase, conociera, viviese. Y claro, la devolución que nos hizo a nivel secuencia, imagen, imaginario y todo, pues era de una persona que había vivido el crash, ¿no? Es verdad que ese Cierto. proceso creativo fue muy guay, muy interesante porque él venía, le rompió la cabeza a Andalucía, nos contaba las secuencias, ahí decidíamos cuáles sí, cuáles no. Con él, que eso es a lo que voy, podríamos reescribir esas secuencias y hacerlas, porque nos dimos muy poquito tiempo, pero lo consumimos, o sea, lo aprovechamos muy bien y tener esa libertad con él, porque muchas veces los realizadores o por los tiempos que manejamos o por tal, poco margen hay, pero la verdad es que fue una experiencia muy guay el poder ser cada uno aportar lo suyo y porque le dijimos, olvídate de las imágenes, céntrate en el texto y en la música y tienes un folio en blanco para pintar, un lienzo en blanco para pintar. Y ahí que lo pintamos y creo que, bueno, el resto es historia, ¿no? Como se dice. Pero
Vale, pues me guardo la pregunta para hacerse la Manu alguna vez. A ver cómo sintió él ese crash, pero muy, A muy guay ver, esto que cuentan, sí, buenísimo. ¿Y hay alguna anécdota detrás de la elaboración de la campaña o detrás de escena del rodaje que les gustaría compartir? te hemos contado esta, que yo creo que Pues, era curiosa como proceso, ¿no? De Sí, tal. No sé. no sé, mira, por ejemplo, en las Salinas, ¿no? Ese plano final, que es una estatua que se le cae la sal, pues ahí estábamos, claro, se termina, venga, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Y resulta que vemos pasar una grúa, que es un mastodonte de grúa, que es la que coge con sus palas la sal y hace esas montañas. Y entonces le digo a Manu, le digo, ¿vamos bien de hora? Sí, sí. Digo, ¿por qué no cogemos una excavadora y que le eche sal a la esta a ver qué pasa? A la estatua, a ver qué pasa. Pues eso que era un descarte, al final y era por ya por casi, te iba a decir divertimento, no lo es, porque quedaba tan espectacular que era lo que parecía un chiste, era, no, no, venga, vamos a hacerlo, vamos a... Esto habla de la implicación y del interés de todo el mundo para el inconformismo este de está guay, a ver si lo podemos hacer mejor. Y hicimos una prueba, ala, pues venga, pues vamos a tirar. Y entonces al final se acaba cerrando la peli con un plano más icónico, que ya estaba muy guay, pero dice, venga, tírale sal, a ver qué pasa. Joder, pues súper bien. Y no sé, otra anécdota, pues la banda de cornetas, por ejemplo, que les mm, hicimos un vídeo de presentación en la Catedral de Cádiz. Imagínate cómo puede llegar a sonar eso. Pues no pudimos ir. Esa es la anécdota. Vinieron a Madrid a tocar. Es que no podían, ellos son como todos a una, no vale uno. O sea, no puedes hacer la versión reducida, ellos o son claro. 100 o no tal. Que también nos enterábamos porque nosotros los conocíamos, pero Sí, no estamos muy metidos en ese tipo de música cofrade que se llama ese estilo. Nos decían, no, no, estos son los Rolling Stones de la música cofrade, tal cual. Digo, ostras, vinieron a Madrid a tocar, tampoco pudimos ir. Y es como una asignatura pendiente que tenemos con ellos, que no nos conocemos, los ¿verdad? admiramos profundamente, pero que no hemos tenido contacto con ellos. Y a mí particularmente creo que me da mucha pena, ¿no? O sea, Qué guay. Vale, pues un par de preguntitas para cerrar. ¿Qué consideráis hoy esencial para trabajar en creatividad publicitaria? wow. Eh, yo creo que voy un poco, suena a lugar común, pero resiliencia. Hay que tener como una especie de cuerpo preparado para convivir con la frustración. No sé, bueno, siempre ha existido, pero es verdad que se vuelve muy complejo convivir en esta constante proceso, sobre análisis, el test del test, el perderse en el PowerPoint o en el Keynote y que todo esté como excesivamente estructurado, que acaba un poco como perdiendo el alma y robándote el alma O sea, paciencia, al ¿no? Es profesional. lo que dices tú. Paciencia, Mm, mucha. eh, No, hay y, digo, en mi caso, y sobre todo también, claro, hay que equilibrar eso, la resiliencia y la paciencia con mucha pasión, porque si andas cojo de una de las dos, se te acaba un poco, ¿no? Te acaba un poco claro. perdiendo. no, y dejarse también, digo, el saber trabajar en equipo creo que es fundamental en esta profesión, no ser un egocéntrico, abrir tu mente, que te la abran, dejarte influir, tener paciencia, como decía Juanpe, y creo que es fundamental. Y fundamental es tener un cliente que tenga la misma ambición creativa que tienes tú, que creo que eso, eh, bueno, pues no, por No siempre se desgracia, produce. no siempre se produce. Hay clientes, pero a cada cliente, bueno, pues hay que tocar la música pues que te invita a tocar, ¿no? Mm, Verdad que cuando se produce esa sintonía y ya los clientes no son clientes, sino que son partners y se produce esa confianza, pues ahí hay un secreto que también, ostras, pues mola, porque en publicidad los creativos tenemos buenas y malas ideas, nosotros siempre creemos que son buenas y son las mejores, pero bueno, da igual, lo importante es que haya un cliente detrás que apueste con la misma fuerza que apostamos nosotros por las ideas y eso, bueno, pues es fundamental también. ¿Y en qué tipo de proyectos os gustaría trabajar en el futuro, en Ogilvy? Pues estamos ahora mismo trabajando en la segunda parte de Andalucía. Ah, vale.
Pues que nada. rodamos la semana que viene y demás. Pero a ver, asignaturas pendientes que tenemos nosotros es, pues no sé, quizá un poquito más de tecnología, por aquello de abrirnos ahora a un mundo de las IAs y este rollo, pero por seguir aprendiendo, porque si no, nos Sí, quedamos como, no sé, como que no avanzamos, ¿no? Y ya tenemos una edad que nos Mm, tenemos que reciclar cada sí. en mi caso, cuando hay un cliente que tiene como una necesidad, ¿no? Un objetivo que no está cumpliendo y quiere cumplir, el concepto ese de, joder, este cliente tiene un reto, algo que no, que nosotros podemos llegar a influenciar y que ese cliente confíe en que eres el equipo o la agencia que le puede de alguna manera u otra ayudar, eso es cuando yo creo que los retos que más nos agradan, ¿no? Es decir, joder, a ver si solucionamos este problema de esta marca o de este anunciante, teniendo la contraprestación de alguna manera de que ellos confían en ti. Es ahí cuando se produce el crash. El crash, claro. Genial. Bueno, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y contarnos tantas cosas que hay interesantes detrás de la campaña. Y mucha suerte con todos los futuros proyectos que hagan. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por invitarnos. Hasta otra. Ya, gracias.